5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Microgramos por Minuto. Te habla el Dr. Giovanetti y el día de hoy vamos a darle continuidad a las clases de electrocardiografía. Vamos a continuar con las características electrofisiológicas de las células cardíacas. Ya empezamos hablando sobre excitabilidad. Vamos a continuar con las fases del potencial de acción. Lo primero que hay que tener claro es que las fases del potencial de acción son 5 fases y de estas 5 fases inician con la fase 0 o despolarización rápida y culminan en una fase 4 o intervalo diastólico o estado de reposo. Recordemos que la morfología del potencial de acción va a depender del tipo de célula de la que estemos hablando. Si hablamos de una célula automática o una célula no automática. Así podemos ver variaciones en su morfología y en su velocidad. Hay una serie de puntos claves que siempre me gusta describir o aclarar. ¿Por qué? Porque es que nos permiten entender todos y cada uno de los movimientos que se observan en las gráficas de potencial de acción. En primer lugar, todo inicia en su estado de reposo y todo termina en un estado de reposo. Significa que si su valor es de menos 90 al principio de este potencial de acción, al final del potencial de acción usted va a buscar ese valor negativo. Recordemos que para que se genere un potencial de acción debe haber un estado de despolarización y un estado de repolarización. Siempre que hablemos de despolarización en la célula cardíaca vamos a hablar de que vamos a pasar desde un valor negativo hacia un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la célula va a hacer todo lo posible en términos de movimiento de iones a través de la membrana para que llegue a un valor positivo. Es decir, si iniciamos en menos 90 vamos a terminar aquí arriba. Y cuando hablamos de repolarización hablamos de lo contrario. Significa que de este valor positivo va a pasar a un valor negativo. Es decir, todo el intercambio iónico entre el espacio intracelular y el espacio extracelular me va a llevar desde un potencial de acción positivo hacia un potencial de acción negativo. Empecemos hablando sobre la fase 0, ahora sí entremos en materia. Esta también recibe el nombre de despolarización rápida. Esta tiene una duración aproximada de 0.5 a 2 milisegundos e inicia con la presencia del estímulo. Este estímulo me lleva a un cambio conformacional en las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana, recordemos que están también representadas por los canales iónicos. Esto me lleva a la apertura de una serie de canales de sodio dependientes de voltaje. Esto me lleva a una corriente de sodio y esta corriente de sodio predomina sobre todo en los miocitos de trabajo y el sistema His-Purkinje. Además, hay una apertura, ¿ya? Una apertura de canales de calcio. Estos canales de calcio predominan sobre todo en los nodos. Esto genera un cambio en el potencial de membrana. Aparece el potencial umbral, es decir, hay un ingreso de iones positivos y al haber un ingreso de iones positivos, recordemos, si estamos en un valor negativo, recordemos que al ganar iones positivos me va a aumentar ese potencial de acción y vamos a llegar al potencial umbral. El potencial umbral varía dependiendo del tipo de célula, el valor exactamente. Si estamos hablando de un miocito de trabajo o una célula de sistema His-Purkinje, el valor va a estar en menos 60, menos 65 milivoltios. Y en el caso de las células de los nodos, como observamos aquí en la gráfica, va a ser aproximadamente de menos 50. ¿Qué va a pasar con la llegada de ese potencial umbral? Ese potencial umbral me va a permitir una entrada masiva de iones de sodio, una entrada masiva de iones de calcio. Y va a despolarizar la célula. Esta célula va a ganar iones positivos en su interior y va a llegar a un potencial de acción de más 20 a más 30 en su valor, ¿verdad? Después de esa llegada, recordemos que estos iones o estos canales dependientes de voltaje ya están activados. Ellos
se cierran en este punto. Bueno, en el caso de la fase 1 o repolarización rápida, esta tiene una morfología de espiga, sobre todo en los miocitos auriculares, ventriculares y del sistema His-Purkinje, como lo apreciamos en la gráfica que tenemos aquí al lado. Entonces, esto inicia con la inactivación de canales rápidos de sodio. Esos canales rápidos de sodio que generan una corriente INA, esto dependiente de voltaje, recordemos que se han activado ya en la fase 0 de la despolarización. Ya iniciamos la fase de repolarización y en consecuencia recordemos que todos los movimientos iónicos van a ir encaminados desde un potencial de acción positivo a buscar el reposo o un potencial de acción negativo. Bueno, ¿y cuáles son los movimientos iónicos, además de la inactivación de canales rápidos de sodio? Uno, la apertura de canales de salida de potasio. Se genera una corriente transitoria a través de estos canales de salida de potasio llamado ITO, como lo apreciamos acá. Esto predomina en las células auriculares y ventriculares y pues se acompaña de la activación de una corriente rectificadora tardía ultra rápida que predomina en las células auriculares. Esto me mantiene el potencial de acción alrededor de unos más 10 milivoltios, como apreciamos acá en la gráfica. En el caso de la fase 2 o fase de repolarización lenta, esta tiene morfología de meseta, precisamente por el flujo de iones positivos de manera lenta o de una velocidad lenta hacia el interior de la célula. Este es también el punto de finalización de la contracción e inicio de la relajación cardíaca e inicia con la apertura de canales de entrada lentos tanto de sodio como de calcio. Estos canales que generan estas corrientes lentas de sodio predominan sobre todo en los miocitos de trabajo auriculares, ventriculares y el sistema His-Purkinje, mientras que las corrientes de calcio lento predominan sobre todo en los nodos sinusal y aurículo ventricular. Pero no solamente allí, también los apreciamos en las células auriculares y ventriculares. Recordemos que el calcio participa en la contracción cardíaca y tú, pues, en las células automáticas de los nodos sinusal y auriculoventricular careces de miofibrillas y por lo tanto no es exclusivo de las células de los nodos sinusal y auriculoventricular. Además, inicia la apertura de canales de salida de potasio a través de corrientes ultra rápida y lenta, ¿verdad? Entonces, aquí hay un estado de equilibrio que favorece la entrada de calcio a través de un flujo lento. Y si nos damos cuenta y si logramos deducir al final este flujo lento de entrada de calcio a la célula, recordemos que esta célula ya ha estado cargada previamente de manera negativa, pasó a un estado positivo y lo que queremos es buscar un potencial negativo, ¿verdad? Pero como se ha generado una competencia tanto entre los canales de salida de potasio y de entrada de sodio y de calcio, pero sobre todo del calcio, y este flujo es lento, se dibuja la meseta, ¿verdad? Porque esto no permite que ese potencial de acción descienda de manera rápida. Esto mantiene ese potencial de acción en 0 milivoltios. Hay otra parte importante en la fase 2 y es el papel del calcio. El calcio tiene muchas funciones, pero las principales en los miocitos, ¿cuáles? El primero, estimula la salida de calcio del retículo sarcoplasmático. Aquí apreciamos los iones de calcio que han entrado a través de esos canales tipo L de calcio de flujo lento, que se encuentran ubicados sobre todo en los túbulos T. Los túbulos T son básicamente invaginaciones de la membrana celular. Estas invaginaciones de la membrana celular están provistas de estos canales, los cuales ingresan calcio al citosol. Después del ingreso de calcio al citosol, llegan a los receptores de reanodina, son las R y R que están acá. Estos receptores de reanodina provocan, ¿verdad?, la salida de calcio desde el interior del retículo sarcoplasmático. Recordemos que el retículo sarcoplasmático es el almacén de calcio de la célula y sobre todo del miocito. Al salir este calcio al espacio intracelular, y aquí hablamos de la segunda o el segundo papel del calcio, que participa en la contracción cardíaca. Ya lo habíamos hecho de introducción en la diapositiva anterior. Resulta que para que se genere una contracción cardíaca debemos tener unos puntos activos de actina despejados. ¿Qué son los puntos activos? Los puntos activos son los lugares específicos donde las cabezas de miocina se deben adherir para que
esto genere la atracción y contracción del sarcómero y en consecuencia del músculo cardíaco. Pero estos puntos activos están cubiertos por un complejo de troponina. Este complejo de troponina lo forman 3 tipos de troponina, que son proteínas globulares, y estas proteínas globulares son la troponina T, la troponina I y la troponina C. Resulta que el calcio llega aquí y se une a la troponina C. Esta troponina C, al adherirse al calcio, me genera un cambio estructural en este complejo de troponinas. Esto libera ese punto activo y ese punto activo queda libre ¿para qué? Para que la miosina o la cabeza de miosina se adhiera al punto activo y me genere la contracción. Otro de los papeles importantes del calcio en la fase 2 también es permitir el cierre de canales de entrada de calcio que se encuentran sobre todo a nivel del túbulo T, es decir, los canales tipo L, después de haber una cierta cantidad dentro del citosol de la célula miocárdica. Posteriormente, en la fase 3, ya entramos a la fase final de la repolarización. Recordemos, repolarización es igual cambio positivo hacia negativo. Así que todos los movimientos que se generen a través de la membrana de estos iones que participan, todos estos movimientos van a ir encaminados a buscar el reposo, es decir, un potencial de membrana negativo. Esto inicia en primera instancia con la inactivación del canal de entrada de sodio y el canal de entrada de calcio, que ya se han activado en la fase 2 o fase de meseta. Además, completamos la activación ¿de qué? De los canales de salida de potasio. Estos canales de salida de potasio que vendría siendo los ultra rápidos, rápidos y lentos. Además de eso, no solamente estos son los únicos que participan, también se aprecian otras corrientes, IK1, también dependiente de la disminución de ATP, también acoplados a proteína G, también activados por acetilcolina, también activados por adenosina. Todo esto contribuye a que el potencial de membrana busque el potencial con valores negativos. De ahí en adelante, la idea es corregir el exceso de iones de sodio que hay dentro del líquido intracelular, que recordemos que ya han ingresado en altas cantidades desde la misma fase 0 del potencial de acción, a través de los canales rápidos. Y en este punto lo que pasa es que se activa la bomba sodio-potasio ATPasa con una relación de 3 iones de sodio con 2 iones de potasio. Es decir, sacamos 3 iones de sodio y metemos 2 iones de potasio. El objetivo de esto es llegar al reposo, tal cual como lo venimos diciendo. La última fase es la fase 4 o intervalo diastólico o estado de reposo. ¿Por qué intervalo diastólico? Hombre, es el intervalo en que el músculo se encuentra relajado. Recordemos que la despolarización implica una contracción, y si no hay despolarización, es decir, si está en un estado de reposo, si está en un estado repolarizado, estamos en un intervalo de diástole. Este es el final del potencial de acción y el inicio del otro. Eso es lo que representa esta misma fase 4. Esto inicia con la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, con las relaciones que ya habíamos descrito. Estas bombas sodio-potasio ATPasa se ve acompañada de la función del intercambiador sodio-calcio. Hay algo importante que debemos tener en cuenta. A diferencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, según describe la misma bibliografía, que es que la dirección de los de los iones de sodio y de calcio van a depender del potencial de membrana y el gradiente iónico. Significa que si el potencial de membrana es predominantemente negativo, el intercambiador sodio-calcio va a ingresar 3 iones de sodio y va a sacar 1 de calcio. Y pasa lo contrario, donde la célula miocárdica tenga un potencial principalmente positivo. Significa que vas a sacar 3 iones de sodio y vas a ingresar 1 de calcio. Además, algo importante que debemos tener en cuenta y es que la morfología de esta fase 4 va a depender de si esta fase 4 se da en una célula no automática o una célula automática. ¿Por qué? Porque es inclinada en las células automáticas, mientras que en las células no automáticas es plana. ¿Y en dónde está lo importante de todo esto? Es que mientras más inclinado sea, significa que va a estar más propensa a llegar a un potencial umbral y en consecuencia a
la característica de automatismo. Bueno, hasta aquí llegamos en microgramas por minuto. Nos veremos en una próxima clase. Recuerda que si quieres más contenido, quieres saber cuándo subimos un nuevo video, activa la campanita, suscríbete, dale like para que sigas pendiente de nuestro contenido. Recuerda que si tienes compañeros, difunde la información. Recuerda que este video es de introducción, el resto queda por tu parte. Así que, chao, chao.